queremos hablar de la iglesia, ¿no? Y de restaurar nuestra relación con la iglesia. Estamos ya en la recta final, hemos hablado de lo que es la restauración espiritual, de restaurar nuestra vida particular, restaurar nuestra familia, restaurar nuestra relación con Dios. Y hoy queremos hablar de restaurar nuestra relación con la iglesia. Ya la semana que viene cerramos estos 40 días y después viene el día 41. ¿Sí? El día 41 viene el post, ¿no? 40 días, lo que vamos a estar compartiendo. Así que ya en los próximos días vamos a estar anunciando y preparándonos para lo que se va a venir luego de este tiempo especial. Pero hoy queremos hablar de la iglesia, y cuando pensamos en la iglesia, creo que en nosotros está el deseo de crecer, de avanzar, de desarrollarnos, y creo que en este tiempo podemos ver el funcionamiento de la iglesia en todos los órdenes, ¿no? Desde los niños, los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y nos gozamos cuando todos podemos de una manera ser parte de estos 40 días, nos gozamos cuando vemos, ¿no?, la foto de los grupos pequeños, cuando vemos el que se comparte el devocional, cuando también los niños, ¿no?, manifiestan sus fotos ahí haciendo su devocional. Y bueno, ahí ya paso un anuncio. Aquellos que tienen niños y por ahí no tienen el devocional de la semana, se les puede estar entregando. ¿Quién tiene los devocionales? Yani, ahora levanta la mano, Yani. Parate, Yani, que no te ven. Dale, parate, Yani. Ahí está. Bien, ella, Yani. Ella tiene los devocionales para esta semana, ¿sí? Para los niños, porque ayer no hubo escuela bíblica, entonces todos aquellos que quieren el papelito, ¿no?, los 5 días, seguramente van a ir los niños corriendo a Yani a buscar primero, se pueden acercar al terminar la reunión para que puedan tener los devocionales esta semana. Así que bueno, nos gozamos por todo esto y entendemos que la iglesia crece cuando todos somos parte, ¿no? Creo que muchas veces oramos por el crecimiento de la iglesia, tanto en calidad como en cantidad, pero tenemos que entender que para que una iglesia crezca tiene que estar sana, ¿sí? Todo lo que está sano, todo lo que está equilibrado, todo lo que verdaderamente está fuerte tiene la posibilidad de crecer. Podemos orar, ¿no? Podemos tener lemas de multiplicación, de crecimiento, desear y anhelar que la iglesia crezca, y está bien, pero no va a crecer solamente porque oremos. Va a crecer cuando realmente reflejamos los principios bíblicos, ¿no? Cuando entendemos que somos un cuerpo, ¿no? Esa imagen, esa analogía tremenda que utilizó el apóstol Pablo, y que cada uno de nosotros somos parte activa de ese cuerpo, y cuando cumplimos nuestra función de una manera coordinada, bajo una misma misión, hacia un mismo propósito, se logran los objetivos. ¿Tenemos que orar por el crecimiento de la iglesia? Sí, pero no basta solo con orar. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que potenciar y desarrollar lo que ya Dios puso en nosotros. Por eso vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 adelante. Y si el grupo pequeño la semana pasada, yo meto con esto, cargo tintas, ¿no? Pero si el grupo de la semana pasada estuvo fuerte, con el mensaje de hoy más fuerte va a ser esta semana. Es como que nos vamos acercando al final y seguimos potenciando cosas, ¿no? Porque entendemos que cuando como iglesia verdaderamente funcionamos como cuerpo de una manera coordinada, podemos generar grandes cambios, ¿sí? A nivel particular, pero también a nivel social. Miren lo que decía el apóstol Pablo: preso por causa del Evangelio, preso por predicar a Cristo, pero desde ese lugar él instaba a la iglesia de Éfeso a que esté unida, ¿no? Dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y en el versículo 15 y 16 también de Efesios 4 dice:
sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Cierra el apóstol Pablo hablando de esa edificación, de ese crecimiento mutuo, pero comienza apelando a la unidad, comienza apelando a tener una actitud humilde, a tener una actitud mansa, a ser tolerantes unos con otros para que justamente se puedan cumplir estos objetivos. Y en esta noche queremos hablar de cómo cada uno de nosotros podemos, desde nuestro lugar, desde nuestra persona, ayudar a restaurar la iglesia. Porque la iglesia no es este lugar, ¿sí? Podemos llamarlo templo, auditorio, un salón de reuniones. La iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia está compuesta por aquellos que conocen a Cristo, que lo reconocen como su Salvador. Esa es la iglesia. A veces decimos voy a la iglesia, pero la realidad que a donde vamos es a un lugar físico, ¿no? Un espacio donde nos congregamos, porque la iglesia son las personas, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y cuando entendemos esto, somos conscientes de que somos parte activa de esa iglesia y que desde nuestro lugar podemos contribuir o no para que la iglesia esté sana y para que la iglesia esté en crecimiento. Y quiero compartirte 3 principios que nos van a llevar justamente, 3 palabritas que creo que son claves, puede haber muchas más, para poder restaurar nuestra relación con la iglesia. Y en primer lugar podemos hacerlo bendiciendo. Muy fácil, ¿no? La palabra. No porque sea fácil de aplicar, pero sí fácil de acordarnos. Bendiciendo. ¿Saben que la palabra bendecir significa hablar bien? ¿Sí? Así como maldecir significa hablar mal de algo. La palabra bendecir significa hablar bien, desear el bien. Y podemos contribuir a la restauración de la iglesia cuando hablamos bien de la iglesia. Cuando entendemos que todos nosotros somos parte de la iglesia y si estamos hablando de la iglesia estamos hablando de nosotros mismos. Cuando entendemos que nuestras palabras tienen poder, ¿no? La palabra de Dios tiene poder para transformar, pero nuestras palabras también tienen influencia. Cuando hablamos bien de la iglesia no significa que no reconocemos que hay errores, que no hay cosas que cambiar porque estamos en este mundo y creo que no hay nadie perfecto. Ahora levante la mano, ¿quién está perfecto? ¿Sí? Bueno, estamos todos acá, ¿no? ¿Sí? No hay nadie perfecto, somos todos perfeccionables, pero nadie es perfecto y somos parte activa y cuando nos ponemos desde un lugar de criticar a la iglesia o de un lugar externo a la iglesia y hablamos de la iglesia, cuando yo soy la iglesia perdemos de vista la tremenda responsabilidad que tenemos de contribuir a la sanidad del cuerpo. Por eso, ¿de qué manera puedo comenzar a restaurar esto? Lo puedo hacer hablando bien, bendiciendo. Con esto, como decía recién, no significa que no va a haber errores. Les podemos hablar de cómo hablar, ¿no? y qué hacer con aquellas cosas que vemos que están mal. Pero sí nuestra actitud tiene que tener como objetivo bendecir. Tenemos que ser agradecidos y valorar cada generación. Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, ¿no? adultos mayores, todos son importantes, todos son valiosos, todos son parte activa de la iglesia. Y el error que podemos cometer es que si pertenecemos a una generación, criticar a otra generación de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Si pertenecemos a una generación más grande y vemos que niños están haciendo ruido o están inquietos y estamos ahí, ¿no? O si somos más jóvenes, nos dicen, no, mira estas personas grandes lo que piensan y las personas más grandes le hablan de los jóvenes. ¿Cuántas veces hemos caído en rivalidad dentro del cuerpo de Cristo cuando lo que tendríamos que hacer es bendecirnos, ¿sí? Se va a venir ahora en la segunda parte del año un proyecto que vamos a hacer que va a tener que ver con justamente trabajar en las generaciones de las iglesias y ver cómo cada generación de la iglesia tiene necesidades, pero también tiene un potencial tremendo para dar. Todos somos parte del cuerpo.
Y comenzamos a traer esa restauración cuando empezamos a ver lo bueno que tiene el otro. Más allá de que sea una generación distinta a la mía, que piense diferente, que tenga distintos estilos, pero entiendo que es mi hermano y lo valoro y estoy agradecido. Cuando empiezo a elogiar y a honrar, cuando nos empezamos a honrar o a elogiar unos a otros, esto trae sanidad. Así como las palabras que dañan y lastiman, desunen y han dividido y han llevado hasta iglesias que han caído verdaderamente y no se han recuperado más. Cuando bendecimos, cuando hablamos bien de la iglesia, podemos contribuir a la sanidad. Yo les decía que tenemos que hablar de la iglesia en primera persona. No tengo que hablar de la iglesia, sino de mi iglesia. Porque creo que ninguno habla de la familia, sino habla de su familia. ¿Sí? Yo a veces cometo el error, ¿no?, de que por ahí cuando uno de nuestros hijos por ahí hace algo que no está bien y me acerco a Adrián y le digo, tu hijo. ¿No? No sé si otro lo hace o soy el único pecador acá que tiene esa actitud. Me siento solo, ¿eh? Todos me dicen, ¡ay, qué pecado! Bueno, yo lo hago. ¿Sí? Pero después me doy cuenta que es en un momento, es como que uno se quiere sacar el lazo de encima, cuando la realidad es que somos familia, ¿no? Nadie se va de la familia porque dice, hoy me cansé de mi familia, así que me mudo. Y después cuando estén las cosas mejor vuelvo. No, somos familia en todo momento. Y cuando entendemos que la iglesia es una familia, no podemos hablar de la iglesia cuando las cosas anden como no queremos nosotros o las cosas no anden bien, pero cuando andan bien es mi iglesia. ¿Sí? Cuando las cosas se dan de acuerdo a lo que yo pienso o me gusta, es mi iglesia. Cuando está de una manera negativa, es la iglesia. No podemos trabajar de esa manera. En todo momento tiene que ser mi iglesia. En todo momento tengo que ser parte activa de ella, porque si no estoy verdaderamente quitando de mí una responsabilidad como parte activa del cuerpo. ¿Sí? Pueden haber luchas, pueden haber pruebas, pueden haber dificultades, pueden haber situaciones difíciles, pero yo no tengo que abandonar mi familia y no tengo que criticarla parado desde una tercera persona, sino en primera persona, decir, es mi familia, es mi iglesia, tiene errores, pero voy a ayudar y voy a ser parte activa para que crezca. De esta manera podemos contribuir a la restauración de la iglesia, bendiciendo, hablando bien, hablando de bien de la iglesia en nuestra casa. Esto es importantísimo, hermanos. Si como padres hablamos mal de la iglesia en nuestra casa, después no podemos rasgarnos las vestiduras cuando nuestros hijos nos quieren venir. ¿Sí? Y vuelvo a decirles algo, no significa que no hayan errores, pero así como cuando como matrimonio tenemos cosas que corregir, no la tenemos que hablar delante de nuestros hijos, sino en intimidad. Esto es más para matrimonios, ¿no? Pero si hay una diferencia en el matrimonio, que las hay, ¿tienen alguna diferencia en su matrimonio? Todos me miran como que, bueno, o me estoy encandilado, pero la realidad que eso hay que hablarlo en privado porque los niños no tienen que ser parte de eso, porque es algo de papá y mamá. Y en el sentido de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Puede haber dificultades, situaciones, pero no expongamos a nuestros hijos a nuestras críticas, porque esto no bendice. ¿Sí? Hablemos, después vamos a hablar de esto más adelante, pero cuidemos de bendecir la iglesia. ¿Sí? Cuidemos de hablar bien de la iglesia, porque con nuestras palabras podemos sumar o no a la vida espiritual de nuestros hijos. Bendecimos la iglesia cuando no le damos lugar, o se pone cada vez más fuerte esto, cuando no le damos lugar al chisme, ni a la crítica negativa, ni a la murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Sí? Sigo con la analogía del matrimonio, ¿no? Hay una dificultad, estamos con una dificultad con Adriana y Adriana me dice algo y yo... ¿Qué me estás diciendo? Vení, decime lo que me estás... No. ¿Está bien eso? No. ¿Sí? No sirve la murmuración. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para nada.
¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos aplicado la murmuración en la iglesia que lo único que hace es traer división, traer conflicto, traer separación? ¿Cuántas veces hemos hecho, y yo he escrito un artículo años atrás que lo titulé las charlas de pasillo, ¿no? Esas charlas que no se dan en el contexto que se tienen que dar, donde agarramos a un hermano y lo estilizamos, ¿se entiende? Para no decir que le sacamos el cuero, ¿no? Lo estilizamos, ¿no? Al hermano. Queda estilizado después de... Se juntan dos o tres hermanos y estilizan a alguien, ¿sí? No sirve, no sirve, ¿sí? Porque la Biblia es clara en mostrarnos de que, y hay un procedimiento que dice allí en Mateo, que cuando tengo algo contra alguien tengo que ir y publicarlo en Radionet. No es así, ¿no? Tengo que ir al hermano a solas. Y si el hermano a solas no toma conciencia, puedo llevar un testigo. Y si el hermano con el testigo tampoco, recién puedo llevarlo a un plano mayor. Pero ¿cuántas veces hemos hablado mal de un hermano y se enteró todo el mundo y el hermano se terminó enterando por el amigo del amigo del amigo? Y hemos generado tanto dolor. No sirve. No sirve la murmuración. No sirve el chisme. Dicen Filipenses 2:14, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Santiago 3:19 al 11, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No podemos bendecir al Dios de los cielos en público y a espaldas de mi hermano, juzgarlo, dañarlo, criticarlo. Esto no trae sanidad, no promueve la unidad y la restauración de la iglesia. No tenemos que dar lugar al chisme. Proverbios 16:28 dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que hablar. Saben que en estos 20 años de ministerio me he encontrado con una situación muy particular, ¿no? Porque el chisme, la murmuración y todo, no es que es de ahora, ha pasado en todos los contextos de la iglesia. Y muchas veces me he enterado, no acá, porque bueno, acá estamos hace 7 años, tuvimos 15 en Capital, por ahí de un hermano que hablaba de nosotros, ¿no? Y hablaba a veces hasta cosas fuertes, ¿no? Y uno encaraba al hermano y ese león rugiente que parecía que criticaba y chusmeaba, cuando lo enfrentamos cara a cara era un gatito. ¿Vieron la cara del gatito con botas, esa de la serie? No, yo no dije nada, no era así, ¿no? Porque tenemos que ser valientes para enfrentar a alguien, ¿sí? Tenemos que ser valientes para, cuando estamos mal con alguien o vemos que algo está mal, ir a esa persona y decirle, mira, tengo esto, ¿no? Esto me hizo mal, necesito que hablemos de esto. Pero es la forma para restaurar. Fuera de esto, del hablar cara a cara, de ir al encuentro, ni la murmuración, ni el chisme, ni la crítica destructiva suman a la restauración, sino que dividen. Por eso yo te animo, hermana y hermano, si hay algo en tu corazón contra alguien, no hables con nadie hasta que no vayas a esa persona y aclares. ¿Sí? Si la persona después no quiere cambiar o no entra en sí, ya es otro tema, pero vos te liberaste de esa carga e hiciste lo correcto. Pero cuando esto no se da de la manera bíblica, terminamos dañándonos unos a otros. ¿Cómo podemos generar restauración? Bendiciendo. ¿Y qué dice la palabra en Efesios 4:29? Eviten toda conversación, en
la versión 60 dice corrompida, acá dice obscena. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Que nuestras palabras puedan bendecir, que nuestras palabras puedan edificar. Aún las críticas pueden edificar cuando las hacemos con amor y en el contexto correcto, ¿sí? De esta manera todos, ¿sí?, podemos ser parte activa de esta restauración. Me gustó mucho lo que dice Proverbios 16, 23 y 24. El sabio de corazón controla su boca. Con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Cuando leía este texto, lo primero que me vino a la mente es el remedio feo, ¿no?, que a veces uno tomaba cuando era niño, ¿no? Y tu mamá ahora ya no, ahora todos vienen endulzados, pero antes, ¿no? Y si tenés que tomar, y uno estaba y te daban la cuchara y por ahí me acuerdo que me metían otra cuchara con azúcar, ¿no?, como para frenar, pero uno tenía una cara, ¿no?, porque decía, bueno, no te tapaban la nariz, no sé, bueno. Pero después también me acordé de una hermana en Capital que tenía ansiedad y no podía parar de comer dulce de leche, no sé si te acordás, ¿no? Era adicta al dulce de leche, ¿no? Se comía los potes enteros, ¿no? Entonces decía los contrastes, ¿no? Y pensaba en qué genero yo en las personas. Cuando yo voy a hablar, ¿qué hacen las personas? La cara de remedio feo, como diciendo, ay, va a hablar. O esa cara de satisfacción, decir, quiero escuchar a esta persona porque me bendice. ¿Sí? ¿Qué generamos en los otros? Si nuestra boca es una boca sabia, ¿no? Y si le pedimos al Señor esa lengua de sabios, como decía Isaías, para hablar la palabra que traiga sanidad, seguramente nuestras palabras van a bendecir. Aun cuando a veces sean fuertes, aun cuando a veces marquen errores, pero cuando el objetivo es bendecir, endulzan, edifican. Pero cuando en nuestro corazón no está el edificar, cuando en nuestro corazón a veces por no tener cosas resueltas y estar heridos terminamos también hiriendo a otros, en vez de contribuir a la unidad terminamos derribando todo. Hace unos años escribí algo justamente pensando en qué equipo somos, ¿no? ¿De qué equipo somos? ¿Del equipo de construcción o del equipo de demolición, ¿no? Y decía así, si criticamos a espaldas a los otros, destruimos. Si hablamos mal de otros sin tener seguridad de lo que decimos, destruimos. Si prestamos el oído a chusmeríos, destruimos. Si hablamos despectivamente sin amabilidad, destruimos. Si prejuzgamos a las personas por su color de piel, nacionalidad, clase social, etcétera, destruimos. Pero si hablamos la verdad con amor, construimos. Si le hacemos ver los errores a alguien para ayudarlo, construimos. Si pensamos antes de hablar, construimos. Si a solas hablamos con una persona de lo que nos molesta, construimos. Si tratamos de hablar como lo haría Jesús, construimos. ¿De qué equipo somos? ¿O de qué equipo queremos ser? ¿No? Podemos contribuir a esa restauración de la iglesia, en primer lugar, bendiciendo. En segundo lugar, amando. Y cuando hablamos de amar, hablamos de un amor práctico, ¿no? No de un amor que tiene que ver solamente con palabras, sino un amor que se ve en los hechos. Dice 1 Juan 3, 16 al 18, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Qué definición, ¿no? Esto es el amor. Este es el amor práctico. En esto consiste el amor. Cristo se entregó por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él,
¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Muy claro, ¿no? Este pasaje. El amor tiene que ser práctico. Y el amor no solamente, como menciona este texto, tiene que ver con una ayuda económica, sino con que cuando veamos a alguien en necesidad, no pasemos de largo. Que verdaderamente podamos ayudarnos y, como dice la palabra, mayormente a lo de la familia de la fe, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿cómo vamos a poder también ayudar a otros, ¿no? Un amor práctico. Un amor que lleva, como dice Efesios, a soportar a mi hermano, ¿no? Siempre me sorprende Efesios 4:2 cuando dice, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. ¿Sí? No vamos a tener feeling con todo el mundo, ¿sí? Pero sí tenemos que soportarnos. Sí tenemos que soportarnos. Sí tenemos que soportarnos todas las generaciones, ¿no? Tenemos que soportar a ese hermano, a esa hermana, porque así como yo por ahí tengo que soportar a alguien me tiene que soportar a mí. ¿Sí? Y cuando tenemos esta actitud, contribuimos a la unidad, a la restauración y al amor. Pero sobre todas las cosas, tratando al otro como quisiera que me traten, ¿no? Que dice la regla de oro, ¿no? Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Y luego en Gálatas 6:1 y 2 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Y esto es tremendo. Porque no solamente tengo que tratar a los demás como quiero que me traten en el sentido positivo, una situación de ser bendecido, sino cuando alguien está en una falta, cuando alguien se equivoca, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Desde qué lugar le hablamos? ¿Le hablamos desde un pedestal, desde un lugar de superación o le hablamos de un lugar próximo? Entendiendo que yo puedo también estar en ese lugar, que a mí también me puede pasar. ¿Sí? En estos años también de ministerio hemos visto algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Parejas jóvenes cuando se casan, ¿no? Y todavía no tienen hijos, y ven a los que tienen hijos, ¿no? Y por ahí ven a los que tienen hijos que están lidiando, porque son activos los chicos, ¿no? Y se mueve uno a otro, y por ahí esta pareja dice, no, pero yo cuando tenga hijos no van a ser así, ¿no? Y por ahí se ponen desde un lugar de decir, mirá cómo están, ¿no? Pero saben que Dios es tan cómico a veces, porque estas personas que por ahí critican eso, cuando tienen hijos, sus hijos son... Y uno ve que después sí, los pibes están por todos lados, y uno no quiere ir decirle, ¿y cómo es? Pero Dios a veces es cómico, ¿no? Porque es muy fácil hablar de algo que uno no está viviendo. Pararnos desde un lugar de observador sin ser consciente de lo que esa persona está experimentando. Por eso cuando habla aquí de alguien que es sorprendido en una falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo, busquen de ayudarlo, pero con mansedumbre, pensando que también uno puede ser tentado, que también uno puede llegar a estar en esa misma situación y cómo quisiera que lo traten. Eso es amor, ¿sí? Y en último lugar, sirviendo. Dice Romanos 12, 4-5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La imagen de la iglesia como cuerpo es una imagen muy rica, porque nos muestra la unidad, ¿no? La diversidad, pero también la unidad, donde todos somos diferentes, pero
todos tenemos una función en el cuerpo. Y para que un cuerpo, en el cuerpo humano esté equilibrado, tiene que funcionar todos sus miembros, porque cuando un miembro del cuerpo por algún motivo no funciona, hay un desequilibrio, ¿no? Si una de mis piernas no la puedo utilizar y por mucho tiempo tengo que utilizar la otra, ¿qué va a pasar? En algún momento voy a empezar a desgastar la otra pierna, porque el desequilibrio o la sobrecarga sobre uno de los miembros va a generar ese desgaste. Por eso cuando Pablo habla aquí de diferentes funciones, diferentes miembros, nos está mostrando la necesidad que cada uno de nosotros cumplamos nuestra función en el cuerpo. Cuando cada uno de nosotros cumplimos nuestra función en el cuerpo, hay equilibrio y hay un crecimiento sano. Cuando son unos pocos los que desarrollan el ministerio y los demás solamente miran, lo más probable que haya un desgaste. Por eso esta posibilidad que tenemos de los grupos pequeños nos permite descubrir en esos grupos que hay mucho potencial. Porque seguramente en el grupo en el cual vos estás participando hay alguien que cuando una persona está triste o llora es la primera que la abraza, ¿no? ¿Notaron? O sea, hay alguna, siempre es la primera que abraza. Otra persona por ahí ora más. Otra persona es la que cuando llega al hogar donde se hace el grupo pequeño es la que ayuda si ve que hay que acomodar una silla. ¿Notaron eso? ¿Identificaron? Otra persona es la que cuando termina el grupo pequeño se acerca al guía y le dice, ¿querés que te ayude en algo en la semana? ¿Necesitas? Porque empiezan a florecer, ¿sí?, los dones, los talentos, que no pueden limitarse a una reunión de 1 hora y media. Pero cuando cada uno de nosotros, con diferentes capacidades, diferentes dones, cumplimos nuestra función, el cuerpo se equilibra y el cuerpo crece. Cuando no cumplimos nuestra función, sea cual sea el motivo, ¿sí?, y nos volvemos desocupados dentro del cuerpo de Cristo, muchas veces nos convertimos en espectadores críticos, ¿sí? Y en vez de ayudar a ese hermano que por ahí está cargando un peso ministerial tan fuerte y necesita apoyo, vemos los errores que comete por estar solo o sola. Pero cuando somos parte activa, no tenemos tiempo para mirar, ¿sí? ¿Sí? Cuando estamos a full trabajando para el reino, no tenemos tiempo para ver a tal hermano, tal situación, porque vemos que hay mucho para hacer. Esto trae sanidad. Errores, siempre va a haber errores. No hay iglesias perfectas, ¿sí? Y si alguien encuentra la iglesia perfecta, congrese, hermano, ahí. Si lo dejan entrar, ¿sí? Pero la realidad es que no hay iglesias perfectas. Y si tenemos excusas para criticar la iglesia, la vamos a encontrar. Si queremos encontrar argumentos para no congregarnos, lo vamos a encontrar. Todo depende del foco, todo depende de donde miramos. Pero si empezamos a ver la iglesia como mi iglesia y no como la iglesia, nos vamos a dar cuenta que desde el lugar donde estamos podemos contribuir mucho para que la iglesia esté sana y crezca, ¿sí? Cuando, como dice Filipenses, no hacemos nada por rivalidad o orgullo, sino con humildad, y cada uno dice, considera a los demás como mejores que él mismo, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también de él. Cuando tenemos esta actitud que tuvo Jesús, y buscamos el bien del otro, buscamos que el otro crezca, que el otro se desarrolle y somos fieles y comprometidos en la causa del Señor, contribuimos a la restauración. Todos somos parte del cuerpo. El tema está en si estamos cumpliendo nuestra función, si estamos ayudando a que el cuerpo se desarrolle armónico, equilibrado. Por eso en esta noche quisiera que oremos, pero quisiera que oremos no por la iglesia, ¿sí? Que nuestra oración no sea, Señor, bendice la iglesia, ¿no? Como que fuera un ente externo y nosotros
somos los salvadores que estamos orando por ella, no. Que oremos por mi iglesia. Y aún vayamos más profundo y digamos, Señor, ¿de qué manera yo, como parte de la iglesia, puedo hacer algo para contribuir a la restauración? Y que cuando te venga el pensamiento y si no, pero mirá, pasa esto, este me dañó, este me lastimó. ¿Cómo yo puedo ser parte de la restauración? Porque la restauración no viene cuando esperamos del otro. ¿Sí? Podemos hacer de este mensaje de esta noche solamente un mensaje que apelaría, bueno, perdoná al hermanito que te dañó, perdoná a aquel que no te saludó, perdoná al que no cumplió tu expectativa. Podría haber hecho así el mensaje, pero entiendo que si queremos restaurar la iglesia, tenemos que salir de un papel de víctima y tomar una posición intencional de decir, bueno, sí hay errores, puede haber cosas que me pasaron, puede haber personas que me dañaron, pero yo voy a ser diferente, me voy a plantar en otro lugar, voy a bendecir, voy a amar, voy a servir y voy a contagiar esto para que realmente la iglesia se ponga de pie. Es la única manera de restaurar, es la única manera. Cuando entendemos que todos somos iglesia y que cuando alguien sufre, todos sufrimos, pero también cuando alguien se goza, todos nos gozamos. Así que yo quiero animarte en este primer momento que oremos por esto, ¿sí? Que podamos orar y decir, Señor, ¿de qué manera puedo contribuir yo a la restauración de la iglesia? ¿Sí? Te animo a ponerte de pie. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. La forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. oh, tu fidelidad.
fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me bastas tu fidelidad.